Hoy día casi todo el mundo sabe que la materia está compuesta por átomos. Átomos que, mediante cambios en sus estructuras o relaciones, invisibles al ojo humano, producen los diversos aspectos o fenómenos que nosotros apreciamos a simple vista. Estos cambios pueden ser simples, de poca trascendencia, pero también pueden ser enormemente fuertes y violentos. Hoy sabemos que la materia es una y tremendamente poderosa, que guarda incalculables reservas de energía y que nunca se destruye. Solo cambia de forma, de modo de actuar. La química actual estudia las relaciones y transformaciones que experimentan los cuerpos. Crea nuevos compuestos operando sobre los constituyentes básicos y las estructuras de los átomos. Opera en estrecha colaboración con la física y otras disciplinas. Y en sus estudios sobre la realidad, en su más reducida dimensión, utiliza enormes cantidades de material de investigación. El fuego, elemento transformador por excelencia, fue sin duda el que enseñó al hombre que la materia podía transformarse a voluntad. Al conseguir fabricar el bronce, se dio un paso de suma importancia. Mediante la aleación de dos metales se obtenía por primera vez, artificialmente, un nuevo producto, de cualidades distintas a las de los elementos de que procedía. La metalurgia, como proceso creador, iba a estar desde entonces muy a menudo ligada a los principales avances de la especie humana. Pero además existían otros agentes transformadores de la materia. Hace 8000 años ya se conocía en Egipto la preparación de la cerveza a base de levadura fermentada. Sabían fabricar diversas clases de vidrio. Se conocía un buen número de colorantes y el modo químico de obtenerlos. Las técnicas de momificación también suponían densos conocimientos en química experimental. Sin embargo, en todo el mundo antiguo seguía faltando la teoría, la explicación racional de los porqués de las transformaciones materiales. Y nadie como los antiguos griegos para formular toda clase de hipótesis especulativas. No se sabe cómo ni por qué, pero los antiguos filósofos y físicos tenían un concepto muy similar al que la ciencia moderna posee sobre la materia. Existía la creencia en una única sustancia material básica, de la cual provenían todas las cosas mediante distintas transformaciones. Lógicamente, el objetivo fundamental de los pensadores no era otro sino dictaminar la identidad de esta sustancia universal y primera. Tales de Mileto afirmó que era el agua, siempre en continua transformación y capaz de existir en estado líquido, sólido o de vapor, lo más cercano a lo indeterminado y la fuente de vida. Su contemporáneo Axímenes se inclinó por el aire. Todas las cosas no eran sino distintos grados de condensación del aire. Heráclito propuso el fuego, siempre cambiante y potencialmente en el interior de todas las cosas, presto a hacerse presente por medio de la combustión. Empédocles, conociendo estas tres teorías, introduce un cuarto elemento, la tierra, y afirmó que todas las cosas del mundo provenían de las distintas combinaciones de aire, tierra, agua y fuego. Esta concepción de los cuatro elementos estuvo vigente en el mundo hasta hace pocos siglos. Y de nada sirvió que otro griego importante, Demócrito, en un alarde de especulación afirmara
que la auténtica composición de la materia consistía en los átomos, últimas partículas indivisibles de las cuales existían varios tipos. Desde aquellos siglos hasta hace unos 200 años, los grandes avances en el conocimiento de la materia vinieron siempre de la mano de la alquimia. La alquimia es un arte y una ciencia, o sea, es una ciencia en el sentido tradicional, un modo de conocer el cosmos en un doble aspecto indisoluble, material y espiritual. El universo visible, la materia, posee una fundamental unidad. Por lo tanto, se deduce que es posible la transformación de un elemento material en otro siempre que se den las adecuadas condiciones. Obtener nuevos elementos a partir de otros diferentes. Su máxima expresión, su culminación, consiste en transmutar las sustancias inferiores en aquella que suponga el grado máximo de la escala material. En el mundo mineral, esta sustancia no es otra sino el oro, único metal incorruptible, inatacable e inalterable. Por esto tiene gran valor a pesar de su escasa utilidad, pero a la vez, el oro es la imagen de la perfección que el alquimista busca para sí mismo a través de sus operaciones. Porque en el plano anímico también es posible la conversión del vil metal en el más perfecto y luminoso oro. Esta transmutación en ambos sentidos solo es posible por la presencia de un agente, la piedra filosofal o el elixir de la vida, que según los alquimistas es difícil de encontrar, pero está en todas partes. El mundo árabe sintonizó plenamente con esta ciencia mística, que conoció muy pronto en Siria y Alejandría y que encajaba de lleno con las líneas maestras del pensamiento islámico. Alchemy, which in Western languages is derived from the Arabic alquimia. La alquimia, que en lenguas occidentales deriva del árabe alquimia, revela su origen islámico, al menos en lo que respecta a la alquimia tradicional occidental. Cosmology related to medicine. Es una ciencia del alma, una cosmología relacionada con la medicina y, en último lugar, aunque no exclusivamente, con la química propiamente dicha. Esta química deriva de aquella alquimia, pero los elementos espirituales fueron olvidados gradualmente y solo perduró su parte material. La alquimia islámica nació de fuentes alejandrinas y muy posiblemente de fuentes chinas. Se desarrolló muy pronto en la historia del Islam y está relacionada con el nombre de uno de los pilares del sufismo, a la vez sexto imán del chiismo, el imán Jafar al-Sadiq, cuyo discípulo, el famoso y casi mítico, aunque por supuesto fue una figura histórica, Jabir ibn Hayyan, está considerado como fundador de la alquimia islámica. Esta ciencia evolucionó en varias direcciones. Construyó toda una teoría de la estructura de la materia y de las relaciones entre la materia y sus diversas transformaciones. Desarrolló asimismo técnicas de laboratorio, profundizó sobre los colores y las sustancias, haciéndoles jugar un importante papel en el arte islámico. Pero sobre todo, la alquimia es una ciencia del alma que se incorporó al sufismo y a otros métodos espirituales del misticismo islámico. De este modo, encontró su lugar permanente en el universo espiritual del Islam, a la vez que contribuyó a la ciencia de la química como producto secundario.
Jabir ibn Hayyan, conocido por los occidentales como Geber, es uno de los altos y clásicos maestros de la alquimia. Nace en Kufa, pero vive en Bagdad en el siglo VIII. Su padre era farmacéutico, vendedor de drogas. Jabir se ocupa de las matemáticas y la filosofía natural, pero sobre todo se ocupó de la alquimia, de la que perviven hoy gran número de obras en sus traducciones occidentales medievales. Sus enseñanzas se expresan en forma simbólica, oscura a primera vista, como es normal en este arte. No se debe exponer este arte con palabras totalmente oscuras, pero tampoco con tanta claridad como para que todos puedan entenderlo. De ahí que lo explique de tal manera que los sabios puedan entenderlo, aunque a los espíritus medianos les parezca bastante oscuro. Por su parte, los necios y los locos no podrán entender absolutamente nada. Jabir, como todos los alquimistas clásicos, cree que las dos sustancias minerales básicas son el azufre y el mercurio, que además representan a los dos principios básicos de la naturaleza, lo masculino y lo femenino. Los demás metales surgen de las distintas proporciones en que se combinan estos dos elementos. Jabir explica en sus obras los distintos momentos de la transformación que se opera en la naturaleza a través de sucesivas y pacientes operaciones de laboratorio, con ayuda de la presencia espiritual representada por el elixir de la vida o la piedra filosofal. El secreto de la perfección en este arte reside en la manipulación y la experimentación sin desaliento. Sin embargo, hijo mío, guárdate de practicarlo sin haber adquirido la ciencia teórica. Es necesario que conozcas el objeto de tu estudio de la A a la Z. Así como el fénix, que renace de las cenizas calcinadas de sus propias limitaciones, tu alma renacerá a su estado perfecto. En el aspecto más concreto de su ciencia, Jabir ibn Hayyan nos dejó hallazgos tan importantes como el ácido sulfúrico, el agua regia, el ácido nítrico, el acético y el arsénico, describiendo además un buen número de operaciones, procesos y aparatos de laboratorio. En conjunto, Jabir es la principal fuente para la alquimia islámica y occidental. Sin embargo, el padre de la química como tal ciencia experimental y netamente racional es el célebre médico del siglo IX, Al-Razi. En su obra El secreto de los secretos sigue a Jabir, pero en ella no existen rastros de misticismos o alegorías, solo expone hechos experimentales. Describe y clasifica las sustancias y aparatos que utiliza, indica el modo de preparación de los elixires, fermentos o catalizadores de las transmutaciones deseadas. En sus 12 libros sobre alquimia, trata también sobre el uso de las sustancias químicas en medicina. Fue el primero en aislar el alcohol y usarlo con fines médicos. Son muy numerosos los alquimistas islámicos posteriores, y los hay de las dos tendencias, espiritualistas y experimentales. Ibn Basilla, Ibn Umayya e Ibn Muskuya, alquimistas tradicionales. Los españoles Al-Mahriti de Madrid y Al-Hayani. En Oriente, Al-Kati y Abul Qasim al-Iraqi. En el Magreb, Al-Buni, y entre los turcos, Ali-Bek al-Izniki.
El legado que todas estas generaciones de sabios islámicos ha transmitido a la posteridad supone una larga lista. Crearon los precedentes del laboratorio químico moderno inventando una gran cantidad de procesos útiles de experimentación. A ello se debe, entre otros productos, la fabricación del acero, el damasquinado y nuevos tipos de vidrio, diversos ácidos, alcoholes y sales, barnices impermeables y jabones, perfumes y esencias por destilación de distintas especies de flores, y una extensa gama de tintas y colores. En su aspecto espiritual, anímico o psicológico, el modo alquímico de contemplar la realidad está plasmado ya para siempre en casi todas las manifestaciones artísticas y culturales del Islam. En las artes plásticas y la caligrafía, donde la armonía de formas y colores persigue el efecto alquímico en el espíritu de quien las contempla. En la música, la poesía, la arquitectura, la materia se ennoblece como portadora que es de un sentido trascendente, superior a todas las formas posibles de cambio y transformación. De esta alquimia, mediante la cual la piedra se transmuta en luz a manos del constructor musulmán, solo podemos tener hoy una lejana sugestión ante el Mihrab de Córdoba. Cuando la luz en un proyector, distinta de aquella claridad más suave que esparcían las 100 antiguas lámparas, vuelve los colores tan transparentes que parecen iluminados desde su interior como si se tratara de una vidriera.
La última visión, coronada de esta celebración de Dios en su belleza, es aquella que descubrimos levantando la mirada hacia la cúpula del siglo X ante el Mihrab. Este puede ser el espejismo que ha querido suscitar el artista para un pueblo salido del desierto, donde visiones encantadas nacen de la reverberación de las arenas doradas, donde la fe musulmana aparece como una constante aspiración a participar con su misión al acto incesantemente creador de Dios. Todo en el universo musulmán, y musulmán solo significa creyente, nos habla de esa presencia espiritual y transformadora, elixir de vida o quinta esencia, que nos envuelve y nos penetra si somos capaces de verla. Pues como expresara el célebre maestro Shah Ni'mat al-Abwali, somos nosotros quienes, a través de nuestra mirada, convertimos el polvo del camino en oro. A lo que solo nos cabe añadir con la voz del incomparable poeta Hafiz: aquellos que vuelven el polvo en oro a través de una mirada, ojalá reposaran sobre nosotros un ápice de sus ojos.